Muchas gracias, secretario Alcocer. Muchas gracias al presidente de la Academia, el doctor José Jala Becherem, y muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina y la Secretaría de Salud al inicio del ciclo ordinario de sesiones. Como comentaba ya el doctor Alcocer, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano hasta el momento orientados a tener vacunas contra el SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 han sido parte de una política nacional que está, por la naturaleza del fenómeno a prevenir, con un proceso de construcción y que además tiene que adaptarse a situaciones peculiares. En los próximos pocos minutos me propongo compartir con ustedes algunas de las características fundamentales de esta estrategia o política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y también cuáles son los elementos que nos han guiado tanto en la parte académica o científica como en algunas de las condiciones de la realidad operativa de la salud pública, que desde luego modulan de manera muy importante los elementos de esta política. Abro con presentar esta Estrategia Nacional de Vacunación o Plan Nacional de Vacunación y algunos de los elementos rectores o elementos de contexto. Cuando las naciones del mundo estamos enfrentando esta adversidad que representa la pandemia, desde luego todas y todos quisiéramos tener una solución inmediata a la epidemia y sabíamos desde el inicio, desde que empezó la epidemia, que no contaríamos con un mecanismo suficientemente efectivo para modular y en su momento reducir o incluso eliminar la transmisión del virus SARS-CoV-2, como no fuera con el desarrollo de vacunas. Las apuestas originales se orientaron en dos grandes elementos. Una era el tener un mecanismo terapéutico que permitiera, desde luego, mitigar los impactos negativos sobre la salud y la vida de las personas, pero también que al hacerlo, al lograrlo, permitiera modificar sustancialmente la dinámica de transmisión y la ocurrencia poblacional del fenómeno. Algunas epidemias previas, incluso las actualmente vigentes, como la de VIH, SIDA, han mostrado que cuando no se logra tener una vacuna, los medicamentos o los esquemas terapéuticos altamente efectivos pueden tener un impacto sustancial también en la dimensión de salud pública. Regresando a COVID-19, resulta que, como sabemos, todas y todos los aquí presentes, finalmente llegaron las vacunas, finalmente con un esfuerzo de coordinación de la humanidad, con múltiples actores fundamentales, se logró en un tiempo históricamente corto el tener vacunas potencialmente útiles para las naciones. Evitaré en esta corta presentación cualquier referencia a fenómenos que son cruciales, solamente los mencionaré como las condiciones en las que opera la realidad geopolítica de las naciones y la participación que pueden tener los organismos internacionales para buscar o fomentar los consensos internacionales en pro de una más pronta resolución. Baste decir que para el gobierno de México es motivo de orgullo que se haya presentado en abril del año pasado, en abril de 2020, una iniciativa de resolución que fue aceptada por una amplia mayoría, casi por unanimidad, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la que el gobierno de México presentó una postura y convocó a una resolución, como ya mencionaba, para que los organismos internacionales competentes lograran tener mecanismos que evitaran el acaparamiento de este valiosísimo insumo para la salud y se lograra una distribución más equitativa. Mencionaré más adelante algunas de las posibles consecuencias de ello. Pues bien, los elementos rectores, uno que es muy importante tener presente es el objetivo central de esta estrategia. Este objetivo tiene claramente trazada la aspiración de reducir las muertes asociadas a COVID-19 y, desde luego, en un contexto de una enfermedad emergente, no existe un parámetro de referencia previo sobre el que se puedan trazar metas específicas.
La aspiración general sería reducir la mortalidad a 0, pero también es importante contemplar que esto se logrará solamente en la medida en que el conjunto de la epidemia empiece a disminuir hasta eliminarse, y no necesariamente depende exclusivamente de la vacuna. Pero este es el objetivo fundamental. Este objetivo es compartido por varias naciones que tienen ya planes nacionales de vacunación contra COVID. El otro elemento que es importante mencionar es que desde el inicio consideramos que era muy importante que para trazar esta política tuviéramos la asesoría de personas expertas. Y así aprovechamos un grupo técnico asesor de vacunación que ya había sido constituido en 2019 para asesorar a la Secretaría de Salud y al programa de vacunación universal, para que nos orientara con respecto a este blanco cambiante de la vacunación contra COVID. Y el último que quiero mencionar es el contexto, un contexto de amplia incertidumbre, muy característico de lo que está ocurriendo con una pandemia activa, pero también de un proceso de exploración científica y de exploración en capacidad de desarrollo tecnológico y de escalamiento industrial para poder tener una disponibilidad suficiente de vacunas. Progresivamente se irá logrando, pero al arranque de estos programas de vacunación en las naciones tenemos disponibilidad limitada de vacunas y una proveeduría progresiva pero incierta. Asimismo, tenemos esquemas de vacunación y logística heterogéneos que dependen de una gran diversidad de opciones tecnológicas, fenómeno que no es visto en la vacunación ordinaria, convencional, de rutina. Considero que es importante que esta honorable academia conozca quiénes son las personas que conforman este grupo técnico asesor de vacunación, entre otras razones porque son científicas y científicos mexicanos de altísimo prestigio y reconocimiento, personas íntegras y además muchas y muchos de ellos miembros de esta Academia de Medicina. El grupo técnico lo coordina la doctora Celia Pucharanda, es la presidenta de este grupo técnico. Ella es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Mencionaré enseguida los nombres, destacaré algunos por las razones que explico. Participa el doctor José Luis Díaz Ortega, quien trabaja en el Centro Nacional de Salud para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Nuestro secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es ampliamente conocido, es miembro de esta academia y es nada menos que el creador del programa de vacunación universal en México, además de asesor internacional en la materia. Desde luego también el doctor Alejandro Cravioto, lo destaco por ser un científico ampliamente reconocido en este campo, pero además actualmente el presidente del grupo de asesores, el grupo asesor experto en inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. La doctora María de Jesús Medina Arellano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor John Andrews, exdirector asociado o adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Rafaela Esquiabón Eremani, el doctor Carlos Arias Ortiz, exdirector del Instituto Nacional de Biotecnología de la UNAM, nuestro coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Gustavo Reyes Terán, nuestra directora general de CONACYT, la doctora Marilena Álvarez Builla-Roses, el doctor Constantino López Macías, de la Unidad de Investigación Médica en Inmunohistoquímica del IMSS, miembro de esta academia, doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, del Instituto de Salud Pública, doctora Graciela Freyer Mutenciso, la doctora María de Jesús Sánchez Martín, de la Oficina Nacional de la OPS, de la oficina en México, quien aprovecho para agradecerle no solo a ella, sino a Cristian Morales, el jefe de esta oficina en México, y todo el apoyo que nos da este espléndido equipo de la OPS en México. La doctora Álvaro María Ropero, también el doctor José Cifuentes Osornio, la doctora Noris Pavía Ruz, el doctor Gerardo Martínez Aguilar y el maestro Sergio Bautista Redondo. Me detuve en comentar sobre ellas y ellos para comentar dos cosas. Una, tenemos la confianza de que nuestro plan o programa o política de vacunación está amparado en el talento y la experiencia y capacidad científica de personas de esta calibre, de esta estatura científica, moral y técnica, pero también para dejar en claro que no todo lo que hay en el programa es exactamente las propuestas que ellas y ellos hacen. En ese sentido, no todo es responsabilidad de ellas y ellos como un grupo asesor. Hay modificaciones que dependen también de la realidad operativa y que hemos tenido que hacer en el gobierno, que no necesariamente emana directamente de las recomendaciones que ellos hacen.
Explicando el plan, tenemos grupos de prioridad. Primero tenemos el personal de salud de primera línea que enfrenta directamente al COVID. Son cerca de 750,000 a 1.2 millones de personas que no tenían una identificación explícita de origen, y eso ha representado un reto operativo, pero que estamos logrando cubrir en la primera etapa. Enseguida siguen las personas adultas mayores. Son 15 millones de personas de 60 y más años que son identificadas también a partir de una plataforma de autorregistro y de los programas del bienestar en los que está contemplada más de la mitad de esta población. En tercero, las personas con comorbilidades, específicamente aquellas que han sido reconocidas como asociadas a un mayor riesgo de complicaciones y de función por COVID-19. Hay un cuarto eje de prioridad que depende de las realidades socioeconómicas locales y de la dinámica epidemiológica. Este eje de priorización es el que explica la orientación de vacunación al personal educativo en las entidades federativas con mínima transmisión. Y luego tenemos al resto de la población que no necesariamente está identificada por una condición o de salud o etaria o laboral específica. Aquí hay una distribución de esta pirámide poblacional, considerando que solo cubrimos por el momento de 16 años en adelante, en la medida en que todavía no existe evidencia científica directamente sobre la eficacia y seguridad en menores de edad. Un elemento interesante, desde luego dramático, pero importante, es la distribución inversa de la pirámide poblacional mexicana con respecto al riesgo. Esto ha ocurrido también en otras naciones, en donde la edad es el factor de riesgo principal que explica por qué, si uno tiene como meta la cobertura de edades de la mayor a la menor, logra tener los mayores rendimientos en términos del objetivo primario, reducir la mortalidad. En México, con estas enormes epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, en particular diabetes, hipertensión y obesidad, resulta que además, al cubrir por edad, tenemos un rendimiento de cobertura en personas que tienen comorbilidades, que es el segundo grupo grande de factores de riesgo en México. Aquí se ilustra por una de las gráficas de trabajo de los análisis que hizo el grupo técnico asesor, cómo podemos lograr grandes rendimientos cuando el enfoque es primariamente la edad. En el caso de México, consideramos para cada estrato de edad dividido en quinquenios, tenemos la cobertura prioritaria de personas con comorbilidad, pero no en una forma restrictiva, sino en una forma propositiva, en donde se invita de manera prioritaria a las personas con comorbilidades sin excluir a quienes no las tienen. Vean ustedes en la gráfica cómo cuando se logra la cobertura de 20% de la población a vacunar, empezando por las edades mayores, se logra un rendimiento de reducción o de prevención de 80% de las defunciones. Esta es una estrategia que han seguido también otros países. En cambio, y no quiero dejar de mencionarlo para que quede claro que ha sido explorado, se podrían considerar otros enfoques, por ejemplo, el de la reactivación económica, y mucho se ha mencionado a la población económicamente activa como un blanco de prevención en salud pública que ayudaría a la reactivación económica. Ciertamente se puede hacer, pero como se ve en la línea verde en la diapositiva, cuando se logra una cobertura casi de 70%, es cuando se empieza a lograr más de 50% en la reactivación económica, medida con distintos parámetros. Es por lo tanto que tuvimos la decisión de prevenir la mortalidad como objetivo primario. Termino explicando el operativo actual. El operativo Correcaminos es una iniciativa del Gobierno de México que involucra no solamente al sector salud, sino a varias otras instituciones, destacadamente el sistema de bienestar, encabezado por la Secretaría de Bienestar, y también nuestras heroicas Fuerzas Armadas, tanto la Defensa como Marina. Participa también la Secretaría de Educación Pública y varias otras secretarías de Estado que son relevantes para este operativo. Debe quedar muy claro que esto es mucho más complejo que la vacunación en condiciones ordinarias y por lo tanto es importante lograr involucrar a todo el gobierno en su conjunto. Es un operativo además que tiene un abordaje multidisciplinario y no perdamos de vista cuyo propósito técnico directo es lograr la cobertura universal y gratuita de toda la población de México. Aquí se ve, no me detengo de manera
detallada en ninguno de los elementos, pero cómo está la arquitectura o la organización del operativo Correcaminos, con el propio presidente López Obrador a la cabeza del operativo, y directamente él se involucra en las reflexiones del operativo, pero también la coordinación técnica del secretario de Salud y quienes somos sus colaboradores directos en la organización de las modalidades de la vacunación. Tenemos a 32 coordinaciones estatales, es personal federal de las instituciones de salud, civiles y militares, que se hace responsable de cada una de las 32 entidades federativas para lograr una adecuada coordinación con sus secretarías de salud y también con la estructura de sus consejos estatales de vacunación. Operativamente se planea tener 10,000 brigadas de 12 a 13 personas, que son las famosas brigadas Correcaminos, que tienen una composición, como se ve en la diapositiva: un promotor del bienestar, un promotor del programa La Escuela es Nuestra, 2 servidores de la nación, 3 elementos responsables de la vacunación en sí misma, y aquí quiero enfatizar, quien vacuna es personal de salud, no debe haber lugar a confusión. Quien vacuna es personal competente, es personal con experiencia y es personal que lleva muchos años trabajando en el programa de vacunación universal. Pero el resto de la Brigada Correcaminos, incluyendo las Fuerzas Armadas, son importantes para cumplir operaciones específicas de vinculación social, de coordinación logística y también el resguardo, desde luego, de todo el operativo y las personas involucradas. Un resumen final sobre las vacunas que han sido consideradas. No me detengo tampoco en todas, pero sí muestro cómo las eficacias, aunque en general son altas, son variables entre las distintas vacunas. Y en México hemos ido adquiriendo vacunas considerando fundamentalmente la oportunidad de acceso y la velocidad de acceso para que podamos tener la cobertura más amplia posible. Hay detalles que están todavía en proceso de definición que dependen de la adquisición final, del abastecimiento final de las vacunas, sus calendarios y desde luego la propia eficacia que podría llevar a utilizar distintas vacunas en distintas subpoblaciones. En el resumen, lo que ya tenemos hasta el momento con autorización de uso de emergencia es la vacuna de Pfizer BioNTech, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, la vacuna CanSino y la vacuna Sinovac. Y abajo aparece el número de dosis que han sido contratadas, que en conjunto representan la cobertura universal de toda la población mexicana. Destaco también la plataforma COVAX. Aquí retomo mi comentario previo sobre el orgullo del llamado a la solidaridad internacional y la coordinación que ha tenido la Organización Mundial de la Salud para lograr un abastecimiento razonablemente más equitativo en el mundo. La plataforma COVAX nos ha permitido tener el acceso potencial de 25 millones de esquemas completos que empezarán a ser surtidos ya desde el mes de febrero. Y aquí un resumen, esto fue presentado públicamente el martes pasado, de cómo serían algunos de los calendarios de distribución de acuerdo a lo contratado. Está claro, y lo pongo de ejemplo, que en algunos casos existen condiciones que llevan a el retraso en el abastecimiento, como se puede ver para la vacuna de CanSino, que no la pudimos tener durante enero, posiblemente la empezaremos a tener ahora en febrero. La vacuna Sputnik, en cambio, emergió como una oportunidad inmediata, gracias al gobierno de Argentina, que nos permitió vincularnos con el Fondo Ruso de Inversiones Directas y el gobierno ruso para tener acceso a esta vacuna que estará próximamente también en México. Datos finales, esto quizá quienes tienen el interés de ver la conferencia vespertina los habrán visto ya en otras ocasiones. Ayer, estos son los datos de ayer, se aplicaron son ya los datos de hoy, 3,890 dosis. Esto lo verán más tarde quienes vean la conferencia. Tenemos hoy más personas vacunadas que casos activos. Tenemos menos de 65,000 casos activos de COVID-19 y tenemos 84,218 personas que ya han sido vacunadas con 2 dosis, representan 14%. Ahí se ve la estadística también del personal educativo exclusivamente en el estado de Campeche, donde la meta es 24,000 personas y llevamos 17,457. En total hemos recibido 766,350 y los paquetes se han logrado utilizar
en el periodo de prácticamente una semana. En resumen, tenemos un Plan Nacional de Vacunación, tiene un sólido sustento científico basado en la experiencia, capacidad y solvencia moral y técnica de personas ampliamente reconocidas, expertas en las materias relevantes. Esto se articula a través de la estructura completa del gobierno, requiere la participación, la colaboración social y será un reto importante que tendremos que mantener para lograr la oportuna cobertura universal lo más pronto que sea posible. La epidemia seguirá y seguramente llegará a un punto de inflexión cuando alcancemos algunas cifras de la inmunidad de rebaño que nos permitan suficiente inmunidad para que la transmisión sea progresivamente menos eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell.